Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Albertito, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Melody? ¿Qué tal, Tamara? ¿Vos cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo de 10. Te hice levantar tempranito y no pasa nada. No, te digo la verdad. Sí. Tenía que dar una charla en Australia, en un ratito, que ahí son 14 horas más. Mira. Te tenía que levantar igual. Sí, así que no ¿Te estás tomando un cafecito? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás tomando un cafecito? ¿Qué? No, tomando un café y estoy online con todo el exterior porque está pasando en Rusia que tiene... Bueno, viste cómo es el periodismo, uno se prepara para un tema y... ¿Viste lo que dije yo? Claro, te cambió. Absolutamente, viste. La agenda la arma uno sobre la marcha, uno tiene que estar preparado, pero la agenda la da las informaciones que vienen del exterior. Y concretamente hay una situación muy delicada, yo diría, que puede cambiar el tablero de lo que está sucediendo en Rusia con respecto al poder. Vos sabés que hay una empresa militar privada que se llama Grupo Wagner, que está en este momento encabezada por Evgeny Prigozhin, que en realidad era un chanta total que había estado preso en su juventud por fraude y por robo. Luego empezó a vender panchos, posteriormente se hizo amigo de Putin. No, es así. Ahora tengo que tratarse de color. Está verificado, ¿no? Luego se dedicó al tema gastronómico, tenía un restaurante que se llama en San Petersburgo, dicho sea de paso, una de las ciudades más bellas del mundo. Mirá. Recomiendo enormemente San ir ahí. Petersburgo. Lo concreto que tiene un restaurante de lujo, posteriormente se llama New England, y ahí solía asistir Putin. Putin era un hombre que vivía en San Petersburgo. Se hicieron amigos y no se sabe por qué empezó a tener contratos para venderle comida a las escuelas que había en Moscú. Estamos hablando ya de negocios. Finalmente, a través de los años, termina comandando, entre otras cosas, además de medios de comunicación, además de medios que hacen trolls para intervenir como espionaje ilegal, como un brazo no declarado de Putin, también una compañía militar privada que se llama Grupo Wagner. Y no es casual que el Grupo Wagner adopta el nombre Wagner por el nazi músico que admiraba a Hitler. Concretamente, Prigozhin siempre empezó a crecer, comanda una fuerza, hoy en Rusia tiene estacionados 25.000 combatientes. Te quiero comentar que... ¿Este mismo tipo que tuvo el restaurante, el amigo de Putin? Exacto, sí, absolutamente. Viste cómo se crece, ¿no? Viste cómo se crece. Lo concreto es que este hombre en realidad es un brazo que tiene Putin en forma extraoficial, con lo cual lo manda a hacer operaciones que oficialmente él no puede hacer e interviene en lugares donde Rusia tiene intereses estratégicos, llámale Siria, llámale África, y posteriormente él cobra con recursos naturales que se chorean a los países en los cuales interviene. Lo concreto es que fue creciendo y la verdad que Prigozhin empezó a tener un enfrentamiento con los altos militares, en los mandos militares de Rusia, concretamente contra Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia, y empezó a criticar. Entre otras cosas, concretamente estaba diciendo que los motivos por los cuales Rusia invadió Ucrania son todo verso, lo que dijo Putin, y que la verdad que le hicieron aparentemente, según él, un cuento a Putin de que justifique la intervención de Rusia en Ucrania. Rusia lo llama la operación militar especial. Lo concreto es que dice que ya murieron más de 200.000, entre bajas, ya Rusia tiene más de 200.000. Habíamos hablado algo de esto, más de 200.000 bajas en Rusia, que está siendo engañado el pueblo ruso, los chicos los mandan a morir, y el motivo que desencadenó esta actitud que te quiero comentar, que él está marchando, ahora en este momento está en Rostov con sus soldados muy bien entrenados, muy profesionales, y dice que va a marchar sobre Moscú. ¿Escuchaste, no? Marchar sobre Moscú. Dice, no quiero derrocar a Putin del poder, pero quiero eliminar al alto mando del ejército ruso. Vos entendés que esto significa concretamente que Putin dijo que le abrió un proceso penal, que lo quiere juzgar por incitación y rebelión, una pena que puede causar hasta 20 años de cárcel, pero lo concreto... ¿Pero por qué se deterioró la relación de él con Putin si vos contaste que durante estos últimos... Peleas de macho alfa. Te voy a explicar por qué. Porque tuvo Rusia una enorme cantidad de bajas en la invasión a Ucrania, porque el 10% de las tropas que están de Rusia en Ucrania luchando, el 10% son del Grupo Wagner. El Grupo Wagner es el que pudo reconquistar la ciudad de Bakhmut hace poco de Ucrania, y él en realidad ahora viene por el premio. Entonces dice, vemos que un ejército ruso no está avanzando, tiene enorme cantidad de bajas, hay un descontento de la población, pero que no se expresa, por supuesto, en marchas en Rusia. Y entonces él también ve que esto es una oportunidad de deteriorar el alto mando militar como una manera de seguir ascendiendo o eventualmente hacerse cargo del poder.
Lo concreto, vos te podés dar cuenta que en Rusia hay dos situaciones. Ahí el poder no se comparte, o tenés el 100% del poder, o sos un patorrengo, directamente no servís para nada. La pregunta es, suponete que Prigozhin del grupo Wagner tuviera éxito y logra que Putin descabece al mando militar ruso. Queda Putin totalmente debilitado porque un tipo de segunda, por así decirlo, que comanda un grupo militar privado logra descabezar al ejército. Está bien, Alberto, pero me estás hablando de un ejército de un país de 90, 100, no sé cuántos millones de habitantes. Bueno, ¿cuántos son el grupo Wagner? 25.000 en este momento están muy bien entrenados y muy equipados. Pero tienen poder para poder plantarse. Mi opinión es que no. Él está considerando que posiblemente los mandos bajos del ejército de Rusia, él cree que están a favor están a favor de él. Entonces dice que ellos mismos van a forzar, ahora está diciendo que yo voy a marchar sobre Moscú, no para hacer un golpe, dice así, sino para marchar por la justicia, y le pide al ejército que no intervenga y no los pare, porque ellos van a atacar al ejército ruso en el caso que quieran atacar al grupo Wagner. En consecuencia, especulando con que los bajos mandos militares de Rusia están a favor de él, sabiendo que hay una cantidad de bajas enorme, que no se justifica la invasión de Rusia a Ucrania, dice, bueno, por ahí él ve que puede haber una brecha para eventualmente que Putin se doble. Putin no es que va a renunciar, obviamente, es un hombre que juega todo o nada, y en Rusia el poder, insisto, no se comparte. La posibilidad de que, en definitiva, Rusia, suponete vos, de que Rusia en este momento está siendo presionada por la contraofensiva de Ucrania. Ucrania esto le viene muy bien al dedillo, porque la contraofensiva que está teniendo Ucrania en este momento está viendo que Rusia está teniendo un debilitamiento entre las Fuerzas Armadas y el grupo Wagner. Evidentemente esto le puede dar un aliento también significativo para retomar parte del territorio conquistado por Rusia. Lo concreto es que todo el mundo en este momento, Martín, están totalmente observando al detalle lo que está pasando en Rusia, porque aun cuando Prigozhin fuera eventualmente encarcelado, proceso penal, la FSB, que es la continuadora de la KGB, logre finalmente apresarlo, vos te das cuenta que Putin está de alguna manera siendo deteriorado en el poder político y en toda la situación preocupante que está sucediendo en Rusia con esta invasión. Alberto, sí. Pregunta, ahora, si sucede todo esto, si realmente se llega al punto de que lo bajen a Putin, ¿qué es lo que va a pasar en Rusia? Bueno, qué buena pregunta. Claro. O sea, que ¿Qué es lo que va a pasar? En la historia, vos sabés que los profetas en la historia murieron todos pobres. Yo no quiero terminar pobre, pero diría lo siguiente: esto habría, si fuera este el escenario, ¿qué dice Prigozhin? No tiene ningún sentido haber intervenido militarmente a Ucrania, porque esto era una mentira. No era un riesgo militar que tenía Rusia por el hecho de que esté Ucrania. Ucrania no iba a pensar que quería estar en la OTAN, no iba a atacar nunca a Rusia. La OTAN no lo iba a atacar a Rusia, lo cual es verdad. La excusa que puso Rusia diciendo que hay nazis en Ucrania, sí hay nazis en Ucrania, pero también hay nazis en Rusia. Para darte una idea, en Rusia hay varios movimientos nazis: el movimiento imperial ruso, la Unidad Nacional Rusa, el Club Partizan, el grupo Wagner, el batallón Variag, la Task Force Rusich, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? En el caso de que Prigozhin emergiera, la operación militar de Ucrania tendría que retirarse, porque él mismo dice que no tiene ningún sentido, que están mandando a los chicos a la muerte y no tiene absolutamente ningún sentido. En este momento me están dando informaciones de que el aeródromo en Rostov, donde están estacionadas las fuerzas rusas, está siendo ya controlada por el grupo Wagner. En este momento dice que el mando militar ruso está bajo control del grupo Wagner. Entonces está logrando que las fuerzas militares de Rusia no luchen contra este grupo. Claro, absolutamente es correcto lo que sí, porque está controlando la zona de Rostov, pero no hay luchas. ¿Qué quiere decir? Claro. Que de alguna manera, aparentemente, los militares o ciertos mandos militares no quieren seguir con la operación militar en Ucrania, que dicho sea de paso, ¿te acordás que, Martín, cuando la gente decía que en una semana, 2 semanas, Rusia se comió Ucrania? No se la comió, porque tampoco previó
que esto iba a suceder, de que Occidente le iba a dar el apoyo financiero, militar y demás. ¿Qué info importante está, Alberto, que estás dando? Porque es un momento, hay un quiebre acá, vamos a ver si es como como viene la información, porque esto podría marcar un quiebre y de acá no sé si la... Mira, esto va a marcar cómo esto inevitablemente, ya sea que Prigozhin retroceda y fuera encarcelado, marca evidentemente, deja marcada una herida en el poder de Putin, porque esto marca un descontento de parte de los mandos militares bajos y de parte de la población de Rusia, porque la verdad que los cadáveres siguen llegando a Moscú y a todos los lugares de Rusia. Esto es una verdad que es incontrastable. Así que vos sabés que siempre en la guerra la primera víctima siempre es la verdad. O sea que vamos a ver cómo está pasando. En este momento están enfrentados dos machos alfa, un macho alfa real que es Putin, contra otro que quiere entronizarse como macho alfa, que es Evgeny Prigozhin. Prigozhin es un hombre de 61 años, más joven que Putin. Putin tiene 69, 70 años. Sí. Pero bueno, es lo que estamos viendo. Inevitablemente va a tener consecuencias en el desarrollo militar de la invasión de Rusia a Ucrania, porque más allá de cómo termine el episodio, estas cosas no son gratis. Estas cosas no son gratis ni en la política ni en el frente militar. Evidentemente el beneficiado va a ser Ucrania. Imagínate vos, está viendo este enfrentamiento casi terrible en Rusia frente a una invasión que está sufriendo Ucrania, obviamente le viene muy, pero muy bien. Lo concreto es que esto demuestra una vez más, Martín, que el error enorme de Putin fue haber invadido Ucrania, absoluta y totalmente. El sueño de la Gran Rusia o el zarismo, la verdad, tenía que haber sido dejado en un sueño y nada más. Ese sueño que empezó como una pesadilla en 2014 con la invasión de la península de Crimea y luego continuó el 24 de febrero del año 2022 invadiendo Ucrania, posiblemente ese sueño ya empezó a ser una pesadilla para Putin. Alberto, me encantó el informe, espectacular. Seguí con tus actividades, te dejamos. Cualquier cosita que nos quieras informar por WhatsApp, estamos con la línea abierta acá en el programa. Te mando un abrazo, gracias Melody, gracias Tamara y gracias a toda la gente que te sigue al programa. Un abrazo, Alberto, gracias, buen fin de semana. El doctor Alberto Rusco-Lequier, que lo pueden seguir en albertoruscolequier.com. albertoruscolequier.com, lo siguen a él por redes sociales, quien quiera entrar a ver lo que hace.